Bueno, acá vamos a hablar de ciclo cardíaco. En ciclo cardíaco nos referimos a todos los fenómenos mecánicos. Ustedes ya vieron los fenómenos eléctricos, ahora vamos a ver los fenómenos mecánicos que se dan para que la sangre pueda pasar de una cámara a la otra y eventualmente a las arterias. El corazoncito lo vamos a tener ahí como referencia todo el tiempo y antes de empezar con los cuadritos, vamos a un par de aclaraciones. La primera es que el ciclo es un ciclo continuo, entonces si bien tenemos que empezar por algún lado a contar todo este cuentito, esto es un ciclo que todo el tiempo está pasando. Vamos a ver que consta de dos partes, la sístole y la diástole, pero después de la diástole viene otra sístole, que viene otra diástole, que viene otra sístole, y así. Entonces, en realidad no hay un principio. Vamos a elegir arbitrariamente uno, ¿eh? Yo empecé por la sístole, pero se puede empezar por cualquier lado porque es un ciclo continuo. La segunda aclaración es que el corazón está compuesto por cuatro cámaras, dos aurículas, dos ventrículos. Las aurículas van a recibir la sangre de las venas y luego van a transmitir esa sangre a través de las válvulas auriculoventriculares, la mitral o bicúspide del lado izquierdo, la tricúspide del lado derecho, van a llegar a los ventrículos la sangre luego va a ser expulsada a través de las válvulas sigmoideas, la aórtica y la pulmonar, hacia las arterias aorta y arteria pulmonar. ¿Está bien? Las cuatro cámaras tienen que empujar la sangre. Las cuatro cámaras alternadamente van a estar o contrayéndose o dilatándose. Pero cuando nosotros hablamos del ciclo cardíaco, los libros y nosotros nos vamos a centrar en el ventrículo izquierdo. ¿Bien? Entonces, siempre que estemos hablando de la sístole o de la diástole, así, solitas, vamos a estar hablando de la sístole o la diástole del ventrículo izquierdo. Pero obviamente tengan en cuenta que todo lo que esté pasando en el ventrículo izquierdo va a estar pasando muy parecido en el ventrículo derecho y antes de que eso haya pasado, tiene que haber pasado algo más en la aurícula, le tiene que haber mandado la sangre. ¿Bien? Entonces, cuando estemos hablando vamos a estar siempre centrándonos en el ventrículo izquierdo. Bien, entonces ahora sí, empezamos, como les decía, arbitrariamente empezamos por la sístole. Sístole básicamente quiere decir contracción. Entonces, durante este periodo, todo este periodo que vamos a ver ahora, de sístole ventricular, el ventrículo va a estar contrayéndose, es decir, que va a estar empujando y expulsando la sangre hacia la aorta. Entonces, eso quiere decir que si está empujando la sangre primero tiene que haber entrado eh, en el ciclo anterior, que se llama diástole, después lo vamos a ver, la sangre entró al ventrículo. ¿Está bien? Entonces, cuando empecemos la sístole, acabamos de terminar el periodo de llenado del ventrículo. O sea que ahora vamos a ver que cuando empecemos la sístole, el ventrículo está lleno de sangre y está preparándose para empujarla, expulsarla, eyectarla hacia la aorta. ¿Bien? Entonces, el primer proceso que vamos a ver va a ser la sístole, pero recuerden que antes hubo una diástole y después va a haber otra diástole, porque, como les decía, es un ciclo. La sístole se divide en dos partes, el periodo isovolumétrico y el periodo de eyección. El primero que vamos a ver es el periodo isovolumétrico. Iso quiere decir igual, volumétrico por el volumen, porque justamente uno de los parámetros que vamos a estar midiendo va a ser el volumen de sangre. La presión es el otro parámetro importante, si las válvulas están abiertas o están cerradas, y esta columnita que puse de función, que es básicamente qué es lo que está pasando en ese periodo. En el periodo isovolumétrico, como les contaba, el volumen se va a mantener constante. Toda la idea del periodo isovolumétrico es que el volumen no cambia. Y como les decía, ese volumen va a ser el volumen en el cual el ventrículo está lleno, está eh, recién recibió la sangre desde la aurícula. ¿Está bien? Entonces, toda la aurícula que me llenó el ventrículo, me lo llenó con 120 mililitros. O sea que al empezar la sístole, el periodo isovolumétrico sistólico, tenemos 120 mililitros, un ventrículo lleno de 120 mililitros que se van a mantener durante todo este periodo constantes. Lo que no se va a mantener constante es la presión. Porque la idea de todo este periodo isovolumétrico es que como es sistólico, es decir, que habíamos dicho sístole igual contracción, o sea que
el ventrículo va a estar contrayendo esos 120 mililitros. Y al achicar el ventrículo, al empujar con el miocardio, con el músculo del ventrículo, la presión de esos 120 mililitros que no se van a ir a ningún lado porque todas las válvulas están cerradas, o sea que la sangre no tiene a dónde ir, esa sangre atrapada y que está siendo comprimida va a hacer cada vez más presión sobre las paredes del ventrículo. Y la presión va a subir muchísimo, va a subir hasta un máximo de 80 milímetros de mercurio. Porque cuando llegue a los 80 milímetros de mercurio, lo que va a pasar es que la presión adentro del ventrículo va a ser mayor a la presión que hay en la aorta. Y por lo tanto, la sangre va a poder ser expulsada hacia la aorta. ¿Está bien? O sea que la función del periodo isovolumétrico es justamente subir la presión hasta llegar a estos 80 milímetros de mercurio, para que comience el siguiente periodo, el periodo de eyección. En el periodo de eyección, como su nombre lo indica, la idea es que la sangre va a estar saliendo, va a estar bajando el volumen de sangre en el ventrículo porque está yendo hacia la aorta. Sin embargo, el periodo de eyección forma parte de la sístole, y sístole era igual a contracción, o sea que el ventrículo sigue contrayéndose, y al seguir contrayéndose, la presión al principio va a seguir subiendo, va a pasar los 80 y va a llegar hasta un máximo de 120 milímetros de mercurio. Luego de eso, como la sangre ya está saliendo y cada vez hay menos contenido en el ventrículo, la presión va a volver a bajar de 120 a 80. Y cuando baje por debajo de 80 milímetros de mercurio, es lo suficiente para que la válvula se vuelva a cerrar y se termine la eyección. Ya la sangre no pueda salir más. Pero durante todo el periodo de eyección, justamente desde que se abrió a los 80 hasta que se vuelve a cerrar acá, las válvulas sigmoides, como la aórtica, van a estar abiertas. La función entonces justamente del periodo de eyección es eyectar la sangre. De los 120 mililitros que habíamos dicho que tenía el ventrículo cuando estaba lleno, 70 mililitros van a salir, que es lo que conocemos como volumen de eyección, y 50 van a quedar adentro del ventrículo, que es lo que conocemos como volumen residual. Bien, ahora la diástole. Así como sístole quería decir contracción, diástole va a querer decir relajación, dilatación. De vuelta tenemos el corazoncito acá como referencia. Y de vuelta vamos a tener dos fases, el isovolumétrico, pero ahora diastólico, y el periodo de llenado. Así como antes la sangre estaba saliendo hacia la aorta, ahora la sangre va a estar entrando desde la aurícula hacia el ventrículo y por lo tanto llenando el ventrículo. En el periodo isovolumétrico diastólico, si es isovolumétrico, el volumen va a estar estable, pero ahora va a estar en lo que nos había quedado al final de la sístole, que era el volumen residual, que era de 50 mililitros. Lo que sí se va a modificar es la presión. Si antes, cuando comprimíamos el ventrículo en la sístole, aumentaba la presión, ahora que con la misma cantidad de sangre, los 50 mililitros, agrandamos la cámara, la presión va a ir disminuyendo. Las válvulas se mantienen cerradas, siempre en todos los periodos isovolumétricos las válvulas están cerradas porque justamente esa es la idea, el volumen es estable porque no puede ir a ningún lado porque están todas las puertas cerradas. Y la función del periodo isovolumétrico es justamente bajar la presión. Porque cuando la presión sea lo suficientemente baja, llegue alrededor de 2 a 6 milímetros de mercurio, la presión en el ventrículo va a ser menor que la presión en la aurícula. Y en ese momento la sangre va a tender a ir de donde hay más presión, la aurícula, a donde hay menos presión, el ventrículo. Y de esa manera va a abrir la válvula, en este caso la mitral, la aurícula ventricular. En ese momento se termina el periodo isovolumétrico diastólico y comienza el periodo de llenado. El periodo de llenado, obviamente, si es llenado, el volumen va a estar aumentando, se está llenando de vuelta el ventrículo. La presión, al principio, vamos a ver que hay tres fases, al principio se mantiene más o menos estable, la sangre comienza a pasar, pero eventualmente a medida que se llena el ventrículo, cada vez es más difícil llenarlo porque hay menos gradiente de presión. La última fase del proceso de llenado es la presístole o sístole auricular, que es justamente eso, una contracción de la aurícula. La aurícula se contrae de repente y manda un último chorrito de sangre hacia el ventrículo. Ese
extra de sangre que entra en el ventrículo hace que la presión suba. Y cuando la presión sube por arriba de la presión de la aurícula, entonces la válvula se cierra y termina el proceso de llenado. Pero hasta entonces, durante todo el proceso de llenado, las válvulas aurículo-ventriculares, tanto la mitral como la tricúspide, porque de nuevo todo pasa de los dos lados, van a estar abiertas. La función obviamente de este proceso es llenar el ventrículo. Lo que entran son 70 mililitros, que sumados a los 50 que ya habían quedado, me vuelven a dar 120 mililitros, que es lo que se conoce como volumen de fin de diástole, porque justamente es el volumen que queda al final de la diástole. Bien, este es el loop. Esto es exactamente lo mismo que vimos antes, pero en un gráfico. ¿Saben? Parece difícil, pero ahora lo vamos a ir viendo de a poco y no lo es tanto. Como antes, tenemos a nuestro corazoncito amigo para referencia y para que se vayan ubicando a medida que vamos viendo. Y se acuerdan que yo les contaba que el ciclo cardíaco lo podemos empezar por cualquier lado. Yo antes elegí empezarlo por la sístole, justamente porque ahora vamos a probar de empezarlo por el otro lado. Vamos a empezar por el llenado, cuando la sangre pasa de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Acuérdense que siempre nos centramos en el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces estos valores van a ser de acuerdo al ventrículo izquierdo. Fíjense que el gráfico tiene dos ejes, este que me marca la presión y este de acá abajo que me marca el volumen. Entonces nosotros lo que vamos a estar viendo es cómo varía el volumen, cómo sube o cómo baja, y cómo sube o baja la presión. Vamos a empezar por acá abajo, este puntito A. Vamos a ir del A al B, del B al C, del C al D y de vuelta al A porque es un ciclo. En este punto A, la presión es mínima. La presión está más o menos entre 2 a 6 milímetros de mercurio acá abajo. ¿Está bien? Y el volumen que me queda es el volumen residual, el volumen de 50 mililitros, que quiere decir que la sangre acaba de salir, porque justamente si estamos empezando la diástole es porque acaba de terminar la sístole, acaba de salir la sangre. Entonces ahora va a llenarse de sangre este ventrículo. Y entonces lo que va a pasar es que el volumen va a ir subiendo. Van a entrar un total de 70 mililitros y va a ir subiendo, 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 subiendo el volumen hasta llegar justamente al volumen de fin de diástole. Este volumen de fin de diástole era de 120 mililitros. Y fíjense que la presión al principio se mantiene bastante estable, pero acá de repente hace un saltito. ¿Se acuerdan que recién veíamos a la presístole o sístole auricular? Es ese momento cuando la aurícula izquierda, hace una pequeña contracción y tira un chorrito extra de sangre hacia el ventrículo que hace que la presión suba, haga un saltito. Es este que se ve acá. Ese saltito es chiquitito, pero es suficiente para que la presión suba lo suficiente para cerrar la válvula auriculoventricular, la válvula mitral. Entonces, en ese momento, cuando la válvula mitral se cierra, ya no puede entrar más sangre. Y llegamos al volumen de fin de diástole de 120. Entonces, ahora comienza un nuevo periodo que ya no va a ser de diástole, porque ya llenamos el ventrículo, ahora comienza la sístole. Que se acuerdan que el primer paso de la sístole era la contracción isovolumétrica o periodo isovolumétrico sistólico, en el cual la sangre no iba a ningún lado, por eso era isovolumétrico, porque todas las válvulas estaban cerradas. O sea que fíjense que el volumen se mantiene todo el tiempo en 120. Pero lo que sí varía es la presión. La presión, al estar comprimiendo el ventrículo a esos 120 mililitros, va a empezar a subir, 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 hasta llegar a este número mágico de 80 milímetros de mercurio. Porque cuando llegue a los 80 milímetros de mercurio, se termina el periodo isovolumétrico porque se abre la válvula aórtica, esta que está acá. La válvula aórtica se abre y por lo tanto, por toda esa presión acumulada, la sangre, que es los 120 mililitros de sangre que estaban en el ventrículo, van a empezar a ser eyectados hacia la aorta, porque justamente lo que comienza ahora es el periodo de eyección. Entonces, durante el periodo isovolumétrico, el volumen es constante, isovolumétrico, pero aumenta la presión. Ahora la sangre va a empezar a salir.
Y si la sangre empieza a salir, entonces el volumen va a ir para abajo. Vamos a ir hacia la izquierda. De los 120 mililitros, ¿se acuerdan que lo que se eyectaban eran 70? Y me volví a quedar con los 50 de volumen residual. Es decir, que durante este caminito voy a estar yendo hacia la izquierda. Voy a perder 70 mililitros pasando de 120 a 50. Y en cuanto a la presión, ¿se acuerdan que habíamos visto que como el periodo de eyección formaba parte de la sístole, el ventrículo seguía contrayéndose y por lo tanto la presión sigue subiendo? Ven que no se queda acá en 80, sino que sube, 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 sube hasta un máximo de 120 milímetros de mercurio. Pero cuando llega a eso es el máximo que va a llegar, porque eventualmente al quedarse cada vez con menos sangre, hasta los 50 mililitros, la presión va a volver a bajar, va a volver a bajar, va a volver a bajar, hasta que eventualmente la presión sea tan baja que la válvula aórtica se cierra. Y cuando se cierra la válvula aórtica ya no puede salir más sangre. El ventrículo se quedó con 50 mililitros de volumen residual y ahora lo que va a pasar es que va a comenzar de vuelta la diástole. En la diástole teníamos un periodo isovolumétrico también, en el cual las válvulas están cerradas y por lo tanto el volumen es constante, por eso es isovolumétrico, pero como era la diástole, el ventrículo se va a relajar y al relajarse, con esos 50 mililitros que no cambian, lo que va a pasar es que la presión va a ir bajando, 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 bajando. ¿Ven? El volumen es constante, 50 mililitros, pero la presión baja. Y si baja la presión, eventualmente lo que va a pasar es que va a bajar la presión por debajo de la aurícula. Y en ese momento la válvula mitral va a abrirse de vuelta para permitir un nuevo llenado y todo un nuevo latido. Porque todo el ciclo cardíaco forma un latido.